Ah, no, tengo que compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, habíamos llegado hasta acá, ¿correcto? Ah, nos faltaban. Vamos al compilador. Bueno, habíamos visto cómo funcionaba el regulador con el Zener, y ahora lo que vamos a hacer es tomar el mismo esquema y vamos a empezar a hacer los análisis que hicimos antes con la fuente no regulada, ¿correcto? Entonces, abrimos este esquema. Y lo que le voy a pedir acá es que me haga un análisis Ese es otro circuito, Osvaldo. ¿Está bien? No, estoy mal. Hoy vengo mal con los circuitos. Tomé el regulador, el serie en vez del Zener. Perdón. Lo que pasa es que está uno al lado del otro. Ahí está. Ahora, tomo el mismo circuito y lo que le voy a pedir es un análisis en tensión. Es decir, voy a variar la tensión del generador entre 7 y 30 volt de a 0,1 volt por paso, y la idea es ver cómo varía la tensión de salida en función de la tensión de entrada y a ver qué también está regulando. Entonces, primero vamos a poner acá en la salida de la fuente no regulada el sensor, la punta de prueba de tensión, y van a ver que la tensión de salida está variando aproximadamente entre 7 volt, 6 y algo, a 28 más o menos. Ahora vamos a poner la punta de prueba en la carga después del regulador de tensión. Y fíjense que me va a mostrar la curva verde. Y miren una cosita. ¿La ven? La curva verde está prácticamente constante. Salvo en este pedacito. Vamos a hacer un zoom para ver un poquito cómo está este gráfico. Y poder sacar alguna pequeña conclusión. Fíjense. La tensión la tengo un poquito arriba de 5 volt, bueno, 5,1 el Zener, lo cual está bien, pero cuando bajo de los 8 volt, 9 volt, ¿sí? Empieza a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque no le estoy entregando la corriente al Zener.
¿Está bien? Pero dentro de un margen muy importante de variación. Es decir, yo diría entre este valor y el extremo, es decir, estamos diciendo que entre un poquito menos, entre 9 volt y medio de entrada a 30 volt de entrada, la tensión de salida es prácticamente constante. ¿Qué pasa? En esta zona, el Zener no está actuando. ¿Por qué? Bueno, porque no está recibiendo la corriente que tiene que recibir. ¿Vamos bien? Se parece a una constante de carga del capacitor. Sí, pero no es, porque sí, tiene una forma. Lo que pasa es que yo acá no estoy midiendo en tiempo, estoy midiendo con valores de tensión en la entrada. Lo que estoy variando en el circuito, estoy haciendo es variando este elemento, estoy variando la tensión acá. De igual manera, Osvaldo, el capacitor no se carga no se va cargando por la tensión que hay en la salida del puente de diodos, porque también la Sí, tensión en el puente de diodo va variando y el capacitor se va cargando en función a esa salida. sí, correcto, pero está tomando el valor medio de carga. No está Sí, sí, haciendo un verdad. análisis en el tiempo. No, Cuidado. solamente. Entonces, estaría tomando el valor de carga medio que tiene el capacitor para cada uno de los valores. ¿Sí? Fíjense que si yo vuelvo, voy a borrar las anotaciones. Bueno, es clarísimo la diferencia que tengo entre en la salida, obviamente. Pero vamos a ver un poquito qué es lo que pasó, por qué deja de trabajar en esta zona. Voy a sacar la curva amarilla porque vamos. Voy a sacar la curva amarilla porque en realidad no me está dando información, me está quitando. Y voy a poner una punta de prueba de corriente acá en el Zener y otra punta de prueba de corriente en la carga. Fíjense una cosa. Primero, vamos a hacer un zoom acá. Si ustedes se fijan en la zona donde cae la tensión de salida, la corriente amarilla es la corriente en el Zener y la corriente verde es la corriente en la resistencia. Fíjense que la corriente en el Zener, en esta zona, es nula. Es decir, que no lo puse a conducir. Y cuando yo supero esta zona donde el Zener está conduciendo, fíjense que ya en esta zona tengo corriente en el Zener y corriente en la carga. El cero es la línea blanca más fuerte que está en el medio. Y en esta zona ya empiezo a tener la tensión regulada. Es decir, mientras el Zener conduzca, tengo la tensión regulada. Cuando el Zener no conduce, no regula. ¿Sí? ¿Se ve?
Sí, Sí, sí. dice Renata. Perfecto. Ese nivel de corriente en el cual el Zener tendría que empezar a actuar sería el que calculamos como la IZ mínima. En realidad estoy haciendo un cálculo, o sea, cuando nosotros a ver, digamos, vuelvo al gráfico completo. Nosotros hicimos un cálculo más o menos para trabajar en esta zona. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahí el valor de resistencia sería el que más o menos se acomoda para lo que buscamos nosotros, y antes no, porque bueno, no tengo una caída de tensión, no le puedo entregar la corriente, perdón, en esta zona no le puedo entregar la corriente al diodo porque me está tomando toda la corriente la carga, y la diferencia de tensión no es, o sea, la tensión que tengo a la salida de los diodos no es lo suficiente como para que arranque al Zener. Fíjate que acá por ahí más o menos estoy con 5 volts. Fíjate que la corriente Zener es 0. Necesito 5,1 para que el Zener empiece a conducir. ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces, yo voy a hacer el cálculo para estar seguro que el Zener está conduciendo en esta zona, y el máximo, bueno, va a depender de la corriente que me tome la carga, que haya pensado en la carga, y bueno, y va a depender de cuánto va a ser el delta de tensión que voy a tener en la entrada del circuito. Pero fíjate que yo estoy regulando estoy suponiendo que la tensión de entrada anda en 13 volt y medio, y estoy tomando un máximo hasta cerca de los 24 volt, y el Zener está funcionando perfectamente porque me regula la tensión. Es más, yo acá lo estoy sobreexigiendo para poder sacar alguna conclusión más. ¿Ok? Sí, o sea que con los valores teóricos yo estaría fijando un margen teórico y el margen práctico tendría que estar dentro de esos valores teóricos. No, seguro, obviamente. Sí, está bien. Pero bueno, acá estoy haciendo un análisis que lo único que me va a costar es tiempo de procesamiento, y me permite sacar conclusiones que son interesantes. Pienso. Igual acá, Osvaldo, seguimos con el problema de la potencia, ¿verdad? Acá todavía no No, solucionamos. seguro, por supuesto, ese problema no lo podemos solucionar con esta configuración. O sea, el Zener va a disipar mucha potencia, siempre. Pero con esta configuración va a quedar así. Estamos analizando qué otras cosas está haciendo esta configuración. O sea que básicamente yo esta configuración la puedo usar para corrientes de carga muy pequeñas. Exacto. Y Muy hacer un pequeñas. circuito simple. A Claro, ver, claro. normalmente lo que en muchos circuitos aparece es que vos tenés una fuente regulada con un buen regulador muy eficiente, y en ciertas partes del circuito, porque necesitas una tensión menor o una tensión, o tenés que estabilizar la tensión un poquito mejor, le agregás un Zener, pero la corriente que está tomando esa zona, ese circuito que vos pusiste, es lo suficientemente chica, o se justifica por cuestiones
de eficiencia o de mejora, ponerlo, entonces lo pones para mejorar en esa parte específica de un circuito. Pero bueno, ojo, estamos con las primeras herramientas. Ahora lo próximo que vamos a ver es un reguladorcito un poquito mejor y ahí cortamos, pero de ahí en más hay un largo trecho. ¿Ok? Y todo depende para qué lo voy a utilizar. ¿Está claro? Ok. Bueno, este era el 1, que era el de tensión. Ahora vamos a variar la carga al Zener. Es decir, le voy a variar la corriente en la carga. La corriente que va a tomar la carga. Y vamos a ver qué pasa en el circuito. Voy a hacer el análisis modificando el valor de la carga de la RC. En teoría tendría que modificar la carga, modificar la corriente y la corriente que sobra caer en el Zener. Sí, señor. Bueno, a Correcto. ver. Vamos a probarlo. Bueno, modifico la resistencia de carga. Vamos a hacer un barrido logarítmico, porque la voy a modificar entre 0,1 ohm y 10.000 ohm. Y esto sí, ya está. Entonces vamos a medir la tensión en el capacitor. Fíjense. Yo mantengo la tensión de entrada del generador constante, pero varía la carga. Entonces, si mi resistencia de carga cae de un determinado valor, se disminuye de este valor aproximadamente, ya empiezo a tener problemas con la tensión de salida. Fíjense que paso. Empieza a bajar bastante. Si ahora pongo el sensor en la carga, fíjense que ¿cuándo va a funcionar? ¿Cómo está funcionando? Tengo la tensión constante hasta un determinado valor, está acá, y ahí deja de regular. Es Claro, decir, pero tiene sentido, profe, ¿no? Porque 5 volts dividido 100 es 10 miliamperes. Ya cuando, si vos le pones un resistor más chico, le estás pidiendo más corriente de lo que para lo que está configurada la fuente. sí señor, correcto. Entonces, si yo le pongo 10 ohm, le estoy pidiendo 500 miliamperes. Sí, claro. Y ya, bueno, el problema es que estoy tomando mucha corriente. Y fíjense que si ahora cambio el eje de abscisas, no, perdón. Si cambio el eje de abscisas y pongo la corriente en la carga, ¿cuál era? R1, R2. R1.
Pongo la corriente en la carga como eje. Ya acá tenemos otra situación y vamos a analizarla. Fíjense que bueno, vamos a sacar la punta de prueba amarilla que no me está dando la información que me interesa. Pero fíjense cómo ¿qué pasa? Si yo supero una corriente de carga del orden de 100 miliamperes, ya empieza a dejar de conducir, empieza a dejar de regular. ¿Por qué? Porque la corriente en el diodo empieza a caer. Si yo muestro, hago un ploteo y pongo en otro gráfico, acá pongo como trazo la corriente en el Zener, en el D5. Fíjense que acá tengo 0. Arriba tengo 0. Y abajo tengo 80 miliamperes. Bueno, el diodo deja de, fíjense cómo se ve que cuando empieza a caer la tensión de salida, el gráfico verde, la corriente del Zener tiende a 0. Lo cual hace que ya, bueno, deje de funcionar como Zener y quede con la corriente de saturación inversa y pierda regulación de tensión. Sí, ¿no? Más o menos. Sí. Ahora, Bien. Ahí el gráfico está al revés porque estás tomando al revés, ¿no, Osvaldo? Sí, probablemente sí. Estoy tomando en el D5, no me dicen en qué pata del diodo estoy tomándolo. Está bien, está bien. Pero en realidad cuando se pasa de los 100 miliamperes en la carga, el diodo ya no No conduce, pues estoy sacando todo, fíjate. Claro, Si sí, yo, sí. yo tengo 80 miliamperes en el diodo y tengo 80 miliamperes en el diodo y tengo 1 miliamper más o menos en la carga. Cuando yo tengo algo que me tapa. pero profe, hay algo que yo no entiendo y tiene que ver con lo que dice Pablo. Nosotros acá estamos midiendo la corriente de la resistencia, me parece. Por eso es que tendría que ser al revés, o sea, la curva tendría que estar a partir de 100 miliamperes para adelante, me parece, ¿no? No, ¿por qué? Porque la fuente trabaja de 100 miliamperes a 1 amper. Y acá la fuente está trabajando con menos de No, 100 esa miliamperes. es la que calculamos, no la que está acá. Vos tenés este circuito. Ahora lo ves. Fíjate que tenés una R2, que es la serie, que está en 43 ohms. Dame un minuto ahora hacemos el cálculo. Fíjate una cosa. Cuando yo tengo 10 miliamperes en la carga, acá, en el Zener tengo 70 miliamperes, es decir, que la corriente media es de 80 miliamperes, ¿ok?
Ok. Bien, vamos a ver una cosa. 43 ohm por 0.08 amperes, que son 80 miliamperes, me da una caída de 3 volts, 3,5 volts. Cuando paso esa caída de 3,5 volts, el Zener deja de conducir, es decir, deja de conducir, ¿por qué? Porque toda la corriente me la está tomando la carga, fíjate. Cuando la carga toma 300 miliamperes, que está acá, ¿sí? El Zener no toma corriente. Ahora, si yo en 43 ohm lo multiplico por 300 miliamperes, me da una caída de 12 volts. Y la tensión de entrada es de 10. Si yo... Claro, entonces lo que estamos viendo ahí, Osvaldo, es lo que pasaría eh, si tuviera 12 volts de entrada, bueno, 13 volts de entrada, andaría por ahí abajo. O sea, bien a la Claro, derecha. Pero como no los tengo, me los tira, claro, lo que me está mostrando en realidad, el gráfico que nos sirve a nosotros es el de arriba, el que el Zener está en corriente cero, porque no existe esa tensión de entrada para el Zener, no existe. claro, o sea, cuando supero esta línea, ya la caída en la resistencia hace que el Zener se bloquee. Y bueno, obviamente deje de funcionar como Zener. Porque la fuente ya no tiene para darle esa atención que está pidiendo, para que Exacto, absorba. exacto. Ahí está el tema. Y bueno, vamos a ver el último, que es el análisis en temperatura. Que es el mismo circuito, pero voy a hacer un análisis en temperatura. Y le voy a pedir que analice entre menos 10 a 60 grados de temperatura ambiente. Y fíjense primero que la tensión en la fuente es prácticamente constante, no varía tanto, pero la tensión a la salida del rectificador, fíjense que está variando entre 5,04 a 5,52, está variando 10 milivolts en un rango de 70 grados centígrados de diferencia de temperatura. Claro, en temperatura está genial. Claro, en temperatura no afecta. Ojo, si yo tomo la fuente, si yo mido la salida que me entrega el rectificador, y digamos que es más o menos igual, ¿viste? Estoy entre 8,34838 a 8,58. Acá se me está modificando 200 milivolts. Tampoco es importante, no es tan
digamos, no es tan significativo ¿El otro cuánto era, profe? ¿3 milivolts dijo? ¿O 5, milivolts? sí, está bien, sí. 5 milivolts. 5 milivolts contra 200. Tampoco, ojo, 200 milivolts en 8 volt es poco. O sea, hay una variación, pero tampoco es importante. Mucho menos después del Zener. ¿Está bien? O sea, el análisis en temperatura es el que menos variación me dio en todos los análisis. ¿Sí? Los más importantes son el de variación de tensión de entrada y el de variación de corriente de carga. Sí, sí. Bueno, entonces fíjense una cosa. Voy a cerrarlos todos porque tengo un closol, venimos bárbaro. Bueno, volvamos a la presentación. Bueno, habíamos llegado hasta acá y ahora tenemos que mejorar esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El problema que teníamos estaba en la potencia en el Zener, fundamentalmente. Necesito un Zener de que disipe menos potencia. ¿Cómo hago para que disipe menos potencia el Zener? Le tengo que bajar la corriente, porque no puedo modificar la tensión del Zener porque es la tensión que necesito para estabilizar. Pero con lo que sí me puedo manejar es con la corriente. Si bajo la corriente, bajo la potencia que disipa. Entonces, para hacer eso, tengo que modificar el esquema del circuito y me voy a ir a lo que se denomina regulador serie. Entonces, tengo que poner algún dispositivo que me separe la corriente en la carga de la corriente en el Zener. ¿Y cuál es ese dispositivo? Un transistor. Le voy a agregar al circuito un transistor que va a ser el que le va a entregar la corriente a la carga. Y yo separo al Zener de la carga. ¿Y qué pasa? El Zener va a estar trabajando en la base del transistor, va a estar modificándose en la base del transistor. Entonces, como la corriente de base es mucho más chica que la corriente de colector o corriente de emisor del transistor, yo voy a estar trabajando a niveles de corriente mucho más bajos que la corriente de carga. Es decir, el emisor me va a entregar la corriente de carga, es decir, vamos a estar trabajando en corriente del orden de los amperes, y en la base, como la corriente de base es mucho más chica que la corriente de colector o de emisor, voy a estar trabajando en niveles de corriente de los miliamperes. Y como la corriente que entrega el Zener, la corriente que circula por el Zener, tiene que ser mayor que la corriente que le llega a la carga, es decir, la corriente que va a la base, estamos también hablando de corrientes del orden de los miliamperes, es decir,
si la corriente máxima de base es del orden de 10 mA, yo voy a hacer que por el Zener circule una corriente del orden de 30 mA. ¿Me explico? No, si puede ser de nuevo, por favor. Claro. Fíjense una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que yo no entiendo, Osvaldo, es cómo hace para reflejarse la tensión de Zener en la tensión de salida. Eso no lo veo. Dame 2 minutos, eso sale enseguida. Fíjate una cosa. Bueno, ¿Yo qué tengo? Una fuentecita. Yo tengo una fuente. No una flecha, tengo una fuente. Vamos a poner un poco más. Esta es la fuente que quiero regular. ¿Está bien? Bueno, Tengo una resistencia. Y tengo un Zener. Este es el circuito que habíamos visto hace 2 minutos. ¿Sí o no? sí, sí. ¿A esto con qué lo cargo? Con la base de un transistor. Esto va a tierra. Y acá le pongo ya está. carga. La tensión vasoemisor es la tensión de Zener, No, ¿no? no. Entonces no sé cómo pasa. Y esto va a Está la donde, a la resistencia, fuente. está la resistencia, está la resistencia. Y esto va a la fuente. Esta es mi carga. Entonces, la corriente en la carga la maneja el transistor. Sí, sí, está bien. ¿Y qué maneja el Zener? La corriente de base. Como la corriente de base mucho más baja que la corriente de colector, estoy manejando bajas corrientes. Sí, no, más o menos. ¿Y cómo hace ahí el Zener para absorber la corriente que no toma la resistencia de carga? porque No, olvídate hay- la carga, olvídate la No hay carga. relación, pero lo que yo no hay relación. La entre base es la corriente que de maneja. carga, claro. ¿Eh? No hay ¿Cómo? relación entre la corriente no hay relación entre la corriente de carga y la corriente de Zener. Hay No. relación entre la corriente de carga y la corriente de base. Sí, señor. Pero Por lo tanto, que yo hay veo, hasta ahí va genial. Funciona como un switch. Pero lo que yo No, no entiendo. pero sí. Es lineal esto, Bueno. no es enciende apaga, ¿eh? No es digital. Sí, es verdad, bueno, perdón, es verdad. No, Pero está lo que bien. yo no entiendo, es, en el circuito anterior nosotros usábamos el Zener para enclavar la tensión. Sí, La tensión de señor. Zener era la Exacto. tensión de salida. Sí. Acá, la tensión de salida va a ser la tensión base colector. Colector emisor. No. Es verdad lo que dice Pablo. Yo pienso lo mismo. ¿Qué hace ahora el Zener? No tiene nada que hacer ahora. Es el que manda. Bueno, a ver, Es vamos el a que ver. manda. ¿No abre Es el una que caída regula, nada más sí. ahí? Caída de 0,7. Sí, ahora vamos. Dame 2 minutos. Muchachos, el En Zener. la base vas a tener la tensión de Zener y en el emisor vas a tener 0,7 menos. Sí, señor. Está bien, Bueno. pero la finalidad Ahí del va a Zener estar no era regulado. Si el clavarlos. Zener tiene 5, en el emisor vas a tener 4,3. Claro, pero la onda del Zener no era clavarlo en los 5 volt, no era regular la tensión. Es regular la tensión, no los 5 volts. Claro, entonces está bien.
Sí, vas a tener Pero vos en ahí. el colector tenés la B de fuente, la tensión de la fuente, que son 10 volts. Y Entonces, ¿cómo hacemos? Ohm, Kirchhoff. Está ¿Se bien lo Mirá, que puede dice ahí. diagramar? sí, Catriel tiene razón, pará. Esto es para no calentar tanto el el dispositivo, Zener. ¿no? Sí, Catriel señor. tiene razón. La tensión que cae en la carga es la tensión de Zener menos los 0,7 del diodo indirecta que hay ahí. Bien, fíjate Ahora, una. Ahora, sí. dale. Dale, No, dale. ahora, la idea del Zener, según lo vimos en la anterior, era que yo tenía la tensión de Zener, era la tensión que se reflejaba a la salida del regulador, por eso el regulador regulaba la tensión sin importar la corriente. Sí, señor. Bueno, acá eso es lo que yo veo. Caté tiene razón y me respondió a mí lo que yo estaba preguntando de cómo se reflejaba la tensión del Zener en la carga. Pero como dice él exactamente, hay 0,7 volt menos. Sí. ¿Y qué problema? Ah, listo. Yo pensé que tenía Claro, que haber el 5 profesor volt. dijo, hay que enclavar una tensión, simplemente eso, nada más. No importa cuál. O sea, después lo manejas vos, imagino. Claro, porque la Claro. tensión, si yo quiero 5 volt a la salida y tengo 4,7, me faltan 0, y tengo 4,3, me faltan 0,7. Pero no se olviden del Bueno, colector, el colector está dando potencial también. no. No, A no, ver. no. No, Está no. manejándose como dice Catriel, pero lo que yo digo, mi pregunta sigue siendo la misma. Si yo quiero 5 volt ahí, porque yo necesito 5 volt, Sí. no los tengo. No. ¿Usas Tenés un cuatro Zener con con una tres. tensión de Zener más alta? ¿Y O cuánto? sea, tenés que poner otro Zener. No, el mismo Cene cambias otro, pones otro modelo. ¿De Claro, cuánto? ya teniendo en cuenta que te va a caer los 0,7. De 5,7. Y sí, ya está. Ahí tenés los 5 volt. Ah, bueno. Y lo que haría el otro Bueno, transistor pero sería ampliar esa corriente que no te da, ¿no? Claro, o sea, no, el problema es potencia, más que el yo corriente. debe ser que me estoy olvidando un concepto de dispositivo, porque ¿y la tensión del colector no va para el emisor? ¿Qué hacemos con No, los 10 no, volts que no, tenemos en el colector? no, no porque en estos transistores son corriente controlada por corriente. La tensión es para la operación nada más. No. Mirá A que no ver, estás vamos, tomando tensión del colector ahí. vamos, Ah, porque vamos, vamos. incide la tensión del colector. Pero es que Déjame la un tensión que sobra la déjame, disipa el transistor. Pará, démosle un minuto para déjame que. un minuto a ver si podemos. Démosle un eh, minuto para. bien, fíjense una cosa. Acá tenemos BS, ¿correcto? Hola, Sí, hola. Bien. Sí. Acá tenemos BO, ¿sí? sí. Bien. Si yo empiezo de acá y recorro, acá tengo una malla. Sí, correcto. Entonces, acá voy a tener, una caída de tensión así, colector emisor. Claro. ¿Está bien? Sí, Ah. sí. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, yo puedo escribir que BS es igual a la tensión colector emisor más la tensión BO. Ay, no. No quiero usar la otra herramienta porque borro todo. Sino. BS es la tensión colector emisor más la tensión BO. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Si empiezo de acá del ano del seno
y recorro así. ¿Tengo una malla? Sí, Sí, Acá tengo la BR así. Y acá Sí. tengo la tensión de Zener para arriba. sí. Y entonces puedo escribir que BS es igual a, me olvido la caída en RS, puede ser, sí, lo tomamos así. Yo creo que todos lo estamos pensando. Si después en el parcial no podemos olvidar la caída en BS, sí. olvídate el Bueno, también se lo parcial. olvidó en BC. Sí, sí, por eso. Tengo la caída en BR más la caída en el Zener. Correcto. La caída en el Zener es constante, ¿correcto? Claro, habíamos dicho Bien. 0,7. No, en el Zener. Ah, claro, claro. Cualquiera, no sé la que corresponda. Y ahora empiezo del ano del Zener, base, emisor, la carga y vuelvo. Tengo otra malla. Sí, Y ahí puedo escribir, fíjense, la tensión de Zener va para arriba, la BB va para abajo y la BO va para arriba. sí, Entonces puedo escribir que la tensión del Zener va a ser igual a la tensión base emisor más la tensión de salida. sí. Bueno, en un transistor, la tensión base emisor, ¿cómo es? Menos 0,7. ¿Sí? Sí. Y es prácticamente constante, porque el transistor está conduciendo 0,7. ¿Correcto? O sea, 0,69, 0,71, pero anda en ese valor. ¿Está bien? Sí. Sí, Bueno, entonces ahora apliquemos la magia de las matemáticas. Y la magia de la matemática me dice, sí, BZ es constante. Sí, BBE constante. ¿Veo cómo es? Es constante. Es constante. ¿Y yo qué quería? que veo sea constante. ¿Que veo esa constante? ¿Lo conseguí? Sí. Ahora le creo, profe. Sí, sí. Hacía falta la explicación. Bien. ¿Se entendió? Ahora lo Sí. formalizamos. El tema es cómo BO, bueno, así por las matemáticas nos damos cuenta que BO es igual a BZ. Haciendo las matemáticas y reemplazando nos damos cuenta que BO es igual a BZ. Nos Sí, define BZ, BO. claro. Listo, listo. Pe- Queda de Pero, tarea, BO, y listo. pero en realidad la matemática lo único que está haciendo es describirme en pocas palabras o en un rengloncito, me está describiendo el funcionamiento del circuito. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces formalicemos un poquito esto.
La tensión de salida es la tensión de Zener menos la tensión base emisor. Es decir, ¿qué inconveniente me trae esto? Necesito un Zener que tenga un poco más de tensión que la tensión de salida que yo quiero. Pero no es un gran inconveniente, eso se consigue. La corriente Zener nominal, igual que antes, es la semisuma de la corriente Zener mínima y la corriente Zener máxima. La corriente de salida nominal es lo mismo también que antes, la semisuma de la corriente de salida mínima y la corriente de salida máxima. Ahora, nosotros sabemos que en un transistor la corriente de base es la corriente de colector sobre el HFE. Y si no lo vieron sobre HFE, su sobrenombre que es beta. Claro. Sí, sí. Bien. Claro, yo al menos lo vi con beta y alfa, dos cosas. ¿Lo viste con un HFE? Claro, lo vi como beta, no como HF. Bueno, es lo mismo. Entonces, como la corriente de colector es la corriente de salida, si no, volvamos para atrás. La corriente de colector es la corriente de salida. Guarda, acuérdense que la corriente de colector y la corriente de emisor son prácticamente iguales, la diferencia es la corriente de base. ¿Sí o no? Sí, sí. Correcto, Entonces, profe. puedo decir que la corriente de colector y la corriente de emisor son iguales, entonces la corriente de salida es la corriente de colector. Sí, señor. Entonces, como la corriente de salida es la corriente de colector, la corriente de salida máxima sobre el valor mínimo de HFE es la corriente máxima que tengo en base. ¿Sí? Sí, Sí, sí. sí, sí. Y la corriente de base mínima va a ser la corriente de salida mínima sobre el HFE máximo. Recuerden que para una determinada corriente de colector, para un determinado transistor, el HFE tiene un valor típico que es el más probable en la producción de transistores y tiene un valor mínimo y un valor máximo, que son lo que me garantiza el fabricante que el transistor va a estar dentro de ese rango, ¿correcto? Sí. Entonces, yo tengo el peor caso, la máxima corriente que voy a tener en base cuando tenga el HFE mínimo. Y la mínima corriente que voy a tener en base cuando tengo un transistor con HFE máximo. Como tengo que tener en cuenta que cualquier transistor que tenga en el mercado tiene que funcionar en mi fuente, tengo que tener en cuenta el máximo y el mínimo. Si compré un transistor que vino con valores típicos, estoy dentro del margen. Si tengo un transistor que vino con mínimo, estoy dentro del margen, y si tengo uno con máximo, también. ¿Me explico? Sí. Entonces, voy a tener una corriente de base nominal que va a ser la semisuma de la corriente de base mínima y la corriente de base máxima. La corriente en la resistencia es la suma de la corriente de base y la corriente de Zener. Volvemos al circuito. La corriente en la resistencia, Sí, sí. esta, es la corriente de Zener más la corriente de Zener más la corriente de base. ¿Sí? señor. Entonces, la corriente que circula total por el circuito es la que le voy a sacar a la fuente, es la corriente de salida más la corriente de la resistencia.
al rectificador cuando hablo de fuente. Y entonces me voy a encontrar que la tensión en la resistencia es la tensión que me entrega el rectificador menos la corriente total por la resistencia interna del rectificador menos la tensión de Zener. A ver, se están perdiendo. Vamos a dibujar el circuito porque... Seguimos hablando de la R que está en paralelo Sí, a la base del transistor, ¿no? De esa R claro. estamos hablando. Sí, voy a redibujar el circuito porque así lo podemos... Pero lo ¿para qué nos tenemos. interesa esa tensión a nosotros? Si... Y porque yo voy a necesitar dibujar, calcular la resistencia. Ah, claro, claro. Y para ver cuánto va a disipar también, ¿no? ¿Cómo? Para ver la potencia que va a disipar también. Y sí, por supuesto. Es parte del cálculo de la resistencia. El circuito que tengo es esto. Esta es RS. Qué feo. A ver. Acá tenemos, así, esto es BS. Este es RS. Este es R. Por acá tenemos la corriente de base y la corriente de seno. Y de base, y de seno. ¿Está bien? Fíjense. La caída en la resistencia R, la caída en la resistencia R es la tensión en BS la caída en R es la tensión en BS menos la corriente total. ¿Cuál es la corriente total? Acá no la marqué. I0 más I R la corriente total. Claro, esta. Esta es I total. Menos la caída IR por IT por RS, la caída en RS, ¿no? Menos la caída en esta resistencia, menos la tensión del Zener. La tensión del Zener es así. Esa es la caída en la R. ¿Está bien? Sí. Sí. La tensión colector-emisor, tenemos que dibujar un poco más. Bueno, pero esta es más intuitiva. Sí, la caída
colector emisor, esta es la VO, la caída en la tensión colector emisor, ¿qué es? La caída en la tensión BS menos la caída en RS menos la tensión de salida. Esa es la caída que queda en BC. ¿Sí? Sí, sí. Como la corriente colector es igual a la corriente salida es la corriente colector, y la otra, la potencia disipada en el transistor, que va a ser la tensión colector emisor por la corriente de colector. ¿Está bien? Sí. Entonces fíjense, si yo quiero 5 volts en la carga y está consumiendo 1 amper de corriente, y le pongo un generador, una fuente que me entrega 10 volts, sobre el emisor, colector emisor, cae en 5 volts. ¿Sí? Sí. 5 volts por 1 amper, el transistor va a disipar 5 watts. Y un transistor que disipe 5 watts es un transistor de media potencia. No es de los grandes. Si en vez de 136 lo va a soportar cómodamente. Pero necesitas disipador, ¿no? Sí, voy a necesitar un disipador, pero un disipador chiquito. Pero el tema es Pero este. es más común. Es más común, es más barato. Sí. Claro, claro. O sea, claro, porque en el Zener antes, ponerle nos estaba, era 15 watts. Y este Sí, con 5 watts, entonces vamos bien. vamos bien. Pero además hay una cosa. Un Zener de 15 watts. A ver, vamos a equiparar un transistor de 5 watts y un Zener de 5 watts. ¿Quién es el más caro? El Zener. Ok. Pero no es más caro un 10%, es más caro 4 o 5 veces. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, un transistor que disipe 5 watts en colector, digamos, es de los comunes. No hay grandes inconvenientes. Y el costo es bajo. Después tenés, fíjate, ni siquiera un transistor que de los que tienen encapsulado TO3, que son los huevos fritos, ¿los vieron? Sí, sí, Los viejos, esos son viejos. Claro, ¿No? bueno, pero un 2N3055. No es tan viejo, es un encapsulado. Ese transistor soporta puede disipar 115 watts. Y es un transistor común. Bastante, bastante. Bastante. Y con esto que hice, fíjense, si yo quiero 1 amper en colector, un Claro, BD son como 100, 100 veces menos. exacto, es Entonces decir, lo que disipa el Zener es súper poco, ¿no? es poco. Fíjate, yo voy a tener en colector, tengo 1 amper, en base tengo 10 miliamperes. El Zener va a tener que estar trabajando entre 30 y 40 miliamperes. Si le pongo 6 volts, para hacer número redondo, 6 volts por 30 No llega a un miliamperes cuarto. son A 180 0,18. miliwatts. Claro. Exacto. Es decir, que tengo un Zener muy chiquito y estoy tomando un
un transistor común y corriente sin mayor inconveniente. Profe, la única salvedad que tiene esto es que ahora nuestra fuente nos tiene que entregar un poco más de corriente que 1 amper como nos daba antes, ¿no? Porque vos necesitas 1 amper en el colector y otra corriente que vaya para el Zener, o sea, para la corriente que vaya para el IR. Claro, pero ahí tenés Sí. 40 miliamperes. Nada, claro, bueno, claro, no se No, no es nada. No, es no, nada. no tenés una gran corriente ahí. O sea, no Ahí es está, una corriente Osvaldo, importante. busqué el Zener de 15 watts. Un Zener de 15 watts está a 600 pesos. Sí. Y un transistor que soporta los 5 watts, 120. ¿Qué transistor? Ah, lo borré ahora. Ahí, Y bueno, un Un 3055 está a 136. 300 y pico. sí, Bueno, sí, sí. y es 6 más, veces más. sí, es más, si ustedes todavía tienen problemas de potencia con el Zener, o sea, necesitan bajar la corriente de Zener, esto se puede, o sea, se soluciona. Esto se soluciona poniendo 2 transistores. ¿Mm? Darlington. Un Darlington. Sí, señor. Acá voy a tener la corriente de colector del transistor de salida. Acá voy a tener la corriente de base del transistor de salida. Y acá voy a tener una corriente de base muy chiquita. ¿Por qué? Porque se multiplican los HFE. Es decir, Sí, pero ahora fíjense. tengo una caída de 1.4 volts, que también Exacto. lo soluciono con un Zener más grande, ¿no? Pero Sí, la señor. potencia es menos. La potencia es menor, sí, en el Zener. Mucho menos. Fíjate que yo tengo HFE por HFE. Si este es de 100, yo voy a tener un transistor que me maneje por colector 10 miliamperes y voy a tener un HFE de 500. 100 por 500 tengo 50.000. Tengo 1 amper por acá y 1 sobre 50.000. Tengo 10, 1 miliamper, tengo 100 Ve- microamper, 20 microamper o menos. 20 microamperes, sí. 20 micro en base. Y con Sí, eso ahí la alimento. potencia ya es despreciable. Claro, le pongo un Zener de 10 volt con 1 miliamper de corriente en el Zener, tengo 10 miliwatts. Y el costo de un Zener de menor potencia, de 200 miliwatts o menos, o 400, es muy bajo. No sé cuánto es ese valor, pero debe estar en 50 pesos, 40 pesos, Sí, más o como menos. mucho, como mucho. Entonces, es una buena solución. Pero Y bueno, los, sí. y los transistores de ese Darlington tendrían que ser de media potencia. No, el que es de potencia, el que va a disipar los 5 watts, va a ser el de salida. Ajá. Y el que entrega la corriente de base va a disipar 50 miliwatts, 100 miliwatts. O Es sea, un un transistor de transistor señal ya. de señal, claro. Es decir, que es un negocio. Pero bueno, Claro. tengo que poner un transistor que tenga un valor un poquito más alto. Bueno, vamos a hacer las simulaciones y ya finalizamos porque me parece que nos vamos
Uy, nos fuimos ya, pero bueno, vamos, hacemos las simulaciones rápido. Fíjense. Y decir que lo corte usted, profe, si no nos quedamos toda la noche preguntándole. ¿Eh? Sí, no, yo sé. Bueno, lo que... Bueno, puse el mismo diodo de 5,1 volt, donde voy a tener una caída más, voy a tener 4,3 acá en la salida. Pero para lo que quiero mostrar no es mayor inconveniente. Un transistor de potencia y tengo una carga. Y bueno, si hacemos la simulación, esto es en el tiempo, fíjense que si yo muestro las tensiones, ahí está, esto no, pues, bueno, el tema es el generador de cosas. Bueno, vamos a ver que, fíjense que si muestro la tensión en la carga, Pues continuar, claro. fíjense, tengo 4 con algo, 4,7. 4,3. Claro, esos 4,3 son los 0,7 que le faltaban Sí, es la caer caída en de la base, Exacto. base emisor. Bueno, si yo pongo, obviamente, pongo la tensión acá, en la salida, vamos a tener el mismo problema. Ven, el ripple, mucho más importante, aunque acá tengo algo de ripple, pero fíjense que el ripple es insignificante. Yo van 2 zoom que hago. Y si ponemos los cursores van a ver que lo pongo más o menos en... Tenemos un ripple de 4 milivolts, 4,6 milivolts. Y en la salida de la fuente tenemos un ripple de 0,5 volt, de 500 milivolts. Ya estoy ganando con el ripple, de por sí. Fíjense, ahora voy a medir la tensión en el Zener, o en la base, y fíjense que está estable, está en los 5,1 volt. Y con muy poco ripple. ¿Se ve? Sí, sí. Ahora, si yo agrego otro plot y medimos, no, esto, mido la corriente en la carga, fíjense que la corriente en la carga está muy estable y si hago un zoom, tiene muy poco ripple. Ahora, si yo mido la corriente en el Zener, ahí tengo el ripple que me lo está compensando el Zener. La variación de corriente es la que me compensa el ripple. Y puedo medir la corriente en la base. La corriente en la base va a ser casi proporcional. Fíjense que
se mueve casi igual que en la corriente de salida. ¿Por qué? Porque está estabilizada. O sea, el Zener está compensando la corriente base que compensa la corriente de salida. Entonces, si yo hago un zoom muy grande, fíjense que la corriente de base prácticamente no tiene ripple. Y estoy trabajando en corriente de medio miliampere, lo cual es muy bueno. Bajó O sea mucho que la... depende solamente del HFE, del transistor nada más. Claro, me baja la corriente por el HF del transistor y me compensa por el Zener. Claro. Bueno, si vemos cómo regula con la tensión, modificando la tensión de entrada, vamos a encontrar prácticamente lo mismo que con un regulador Zener. El mismo circuito, cambié el análisis, nada más. Estoy modificando la tensión de fuente. Si yo pongo, mido la tensión en la carga, fíjense que cuando yo tengo que, bueno, acá estamos, fíjense, cuando tengo, habíamos dicho 5 volt, cuando estoy superando prácticamente los 7, 8 volt en la entrada, la salida de la fuente, esto está regulando, porque fíjense que entre punta y punta, un poquito más, perdón. Son 10 milivolts nada más. ¿Sí? Entre Perdón, puntas. 100 milivolts. 100 milivolts está corriendo en 4 volt, 4,4, 4,3, 100 milivolts. Prácticamente la regulación es constante, no hay inconveniente. Ahora, vamos al otro. Este es el que me va a mostrar otra cosa, que es cómo cambia con la corriente. Acá lo estoy modificando la resistencia de colector, perdón, la resistencia de carga. Y el mismo circuito, hago el análisis modificando la resistencia de carga. Fíjense, en la salida, variando la corriente, perdón, tengo que simularlo. Variando la corriente varía de 8,6 a... No, está dándome... No, Este está es bien el... porque es la salida El análisis de del. la temperatura. No, No, este es no, el... es la salida del, No, del perdón. rectificador. Sí, pero... Este es el análisis en temperatura. Bueno, la salida del rectificador en temperatura prácticamente no cambia y la tensión en la carga... No, me equivoqué de circuito, perdón, discúlpenme. Este es el regulador Zener. Tendría que haber hecho el regulador serie. Ahora sí.
Igual Ahora creo sí. que este es con la temperatura, Osvaldo. No. Lo que pasa es que me había equivocado. Había agarrado el Zener, no el regulador serie. Este tiene Por que eso ser me con la parece que resistencia. este. Este con la resistencia de carga. Es un tema de numeración del, del circuito. Bueno, si pongo en la salida del rectificador y en la salida en la carga, fíjense que cambiando la corriente empieza a trabajar en una zona, o sea, superando antes de que la resistencia se dé un ohm, empieza a trabajar el regulador. Antes no, ¿por qué? Porque la caída colector-emisor, o sea, el transistor está cortado, ¿por qué? Porque no está recibiendo la corriente que necesita en la base. Entonces, vamos a sacar esta, porque está entrando información errónea, y vamos a cambiar la abscisa. Y en la R1. Fíjense, en una amplia banda funciona, pero cuando yo estoy superando los 3 amperes, o un poquito antes de los 3 amperes, ya empieza a dejar de conducir. ¿Por qué? Porque no tiene la corriente necesaria en la base del transistor para que el transistor conduzca. Fíjense, si yo le asigno, pongo la corriente, mido las corrientes. Toda la corriente se va por la carga y por R2 no pasa nada. No tengo corriente en la base. No tengo corriente en la base. Fíjense que la amarilla es la corriente de base y la verde es la corriente en el Zener. Cuando empieza a caer la tensión de salida, el gráfico de abajo, la corriente Zener tiende a cero. Ya no regula. Pero fíjense que tengo un margen muy amplio de regulación. ¿Está bien? Y ahora vamos al último y ya finalizamos. Este es el que menos influencia tiene, que es el de el análisis de temperatura. Me parece que le erró otra vez, Osvaldo. Sí, le erré otra vez, bien. Es la noche, ¿eh? Regulador serie 4. Bueno, en este tenemos el análisis de temperatura. Ahí está, sí, es este. Y en este tenemos, bueno, análisis en temperatura de menos 10 a 60. Y bueno, va a ocurrir lo mismo que antes, este es el que menos influye. Y si ponemos una sonda de tensión en la carga, vamos a ver que prácticamente la tensión se mantiene constante dentro del rango de temperatura. ¿Por qué? Porque varía de 415 a 455. Es decir, está variando 400 milivolts, un 10%.
Pero bueno, bajé mucho los costos por el uso del transistor. ¿Más o menos se entendió esto? Sí, Sí. no. Perfecto. Bueno, Sí, sí, sí.